legalizar el fraude. Eso es lo que ha aprobado el Consejo de Transportes de la Unión Europea por la mínima, por solo 57 centésimas, después de que durante semanas el lobby de las compañías aéreas haya estado desarrollando todos los esfuerzos posibles para convencer a nada menos que 21 Estados miembros. Solo se han opuesto España, Alemania, Portugal y Eslovenia, más la abstención de Estonia y Austria. Ahora tenemos sobre la mesa una propuesta para modificar reglamentos europeos en materia de transporte aéreo que recortarían derechos a los pasajeros y convertirían en legales prácticas que hoy son claramente ilegales. Ahora las propuestas llegarán al Parlamento Europeo, se formularán enmiendas y en unos meses nuestros europarlamentarios tendrán que retratarse. Tendrán que aclarar si están al servicio de la ciudadanía o de los intereses de las grandes empresas del sector aéreo, si están dispuestos a ayudarles a aumentar sus multimillonarios beneficios todavía más a costa de abusos legalizados hacia los consumidores. El lobby aéreo estaba viendo cómo empezaba a perder la partida en esa lucha que tenemos emprendida contra ellos ante sus fraudes masivos hacia los consumidores. Fraudes que han sido contestados recientemente por el Gobierno de España a través del Ministerio de Consumo y otras cosas de Pablo Bustinduy. Una multa de 179 millones de euros como consecuencia de prácticas que llevábamos años denunciando desde Facua, el recargo ilegal por viajar con equipaje de mano y de otras irregularidades que el Ministerio ha decidido que son infracciones a la normativa de consumo, como por ejemplo el cobro de un extra por viajar con una persona dependiente o con un niño pequeño. Lo que se va a poner sobre la mesa de nuestros europarlamentarios son 5 movimientos estratégicos del lobby de las aerolíneas. El primero, legalizar el recargo por viajar con equipaje de mano después de la multa histórica del Ministerio de Consumo y de que en España tengamos ya más de 60 sentencias contrarias a los intereses de las aerolíneas en las que se obliga a devolver el dinero a los consumidores. Teníamos incluso una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace unos años que no era precisamente favorable a los intereses del sector. El segundo, aumentar las horas con las que tenemos que llegar de retraso a destino para que tengamos derecho a que nos paguen una compensación y reducir el importe de las compensaciones. Hoy son 3 horas, mañana podrían ser 4 o 6 en función del número de kilómetros del vuelo y además se verían recortadas las cantidades con las que tendrían que pagarnos las aerolíneas para compensarnos por el problema causado. El tercero, que sea legal cobrarnos por rectificar un error en los datos personales que hemos introducido al comprar el billete. Algo de cuya ilegalidad ya había advertido la Agencia Española de Protección de Datos porque contraviene uno de los derechos básicos que tenemos los consumidores en materia de protección de datos personales y es el derecho de rectificación. El cuarto fraude que pretenden legalizar, el cobro del cargo extra por sentarnos al lado de una persona dependiente de la que tenemos que estar atentos durante todo el trayecto. Y por último, una de las mayores aberraciones en las que incurre el sector, la conocida como cláusula no-show. Si no te puedes presentar al vuelo de ida por cualquier motivo, el vuelo de vuelta te lo cancelan, te deniegan el embarque. Eso pretenden que también esté recogido en la normativa europea como un derecho de las aerolíneas. En resumen, las compañías han visto cómo había multitud de denuncias de consumidores, empezaban a lloverles las sanciones y las sentencias judiciales en su contra y en lugar de asumir que tienen que cumplir la legislación, lo que se plantean es convencer a los políticos de que diseñen esa legislación a la medida de sus intereses, del interés de ganar millones y millones extra cada año como consecuencia de sus abusos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, dándole ahí a las aerolíneas, lobby y Sindier, pero que quieren endurecer los derechos al revés. No, voy a hablar con el ministro de Consumo, que además tiene nombre de bebida vasca, y decirle, vamos a ver los derechos de los pasajeros al revés, que viajo a Galicia, mariscada y licor café. Que vas al País Vasco, changurro y una bebida Bustanduy. Yo qué sé, hombre. Muy bien, Rubén, muy bien. Gracias a mis indicaciones como manager, vas bien. De verdad, este chaval. Muy buenas, comenzamos una semana más, como siempre, con 3 temas de actualidad. Menos del 5% de las reclamaciones que presentamos contra las aerolíneas en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se terminan traduciendo en multas. Es uno de los datos que podemos obtener de la ínfima información que nos ha facilitado la agencia después de que le hiciéramos una petición a través del portal de transparencia en relación al volumen y la cuantía de las sanciones y a qué compañías se las aplica. El porcentaje de multas en función del número de reclamaciones es absolutamente ridículo.
De las 32.457 quejas presentadas por los pasajeros en 2023, solo incoó 1.475 expedientes sancionadores. Pero es que al año siguiente la cifra aún se redujo más, solo fueron 1.178. En cuanto al montante total de las multas, la cuantía también resulta extremadamente baja, teniendo en cuenta el alto número de fraudes en el sector. El año pasado, los expedientes sancionadores resueltos por la AESA derivaron en menos de 2,5 millones de euros en multas, una cifra además un 25% inferior a la de 2023. Esta situación se debe a la tibieza del organismo a la hora de imponer sanciones y también a graves deficiencias en el régimen sancionador que aplica. Y es que la normativa que regula estas multas no contempla que incumplir la normativa europea sobre compensación y asistencia a los pasajeros sea una práctica sancionable por sí misma. Solo lo es si el afectado reclama ante la AESA el incumplimiento. Esta resuelve que la aerolínea efectivamente se saltó su obligación y posteriormente la compañía continúa sin pagar. Es decir, es matemáticamente imposible que si una compañía aérea se salta la ley con el pasajero, acabe siendo multada por una denuncia de este por muchas pruebas que aporte. Es escandaloso, pero así de fácil es cometer fraudes en el sector y las compañías están extraordinariamente tranquilas ante el riesgo cero de recibir multas. Para colmo, si el usuario después de la resolución de la AESA se ve obligado a acudir a los tribunales porque la compañía sigue saltándose su obligación, ese hecho provoca que la infracción de la compañía pase de grave a leve. La cuantía de la multa será mucho menor. Desde luego, con esta redacción de la ley, lo único que se está potenciando es que las compañías aéreas se salten alegremente las obligaciones que tienen en función de lo que dice la normativa europea. Obligaciones que pasan por pagarnos compensaciones de entre 250 y 600 euros cuando se produce overbooking, una cancelación o un retraso en llegar a destino de más de 3 horas, además de la obligación de pagarnos comida, bebida y alojamiento si estamos en una ciudad que no es la nuestra. Es por eso por lo que hemos reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que impulse una modificación en la Ley de Seguridad Aérea para que las aerolíneas no puedan seguir pasando olímpicamente de sus obligaciones y se proceda a endurecer tanto la normativa como el propio régimen sancionador. Algo tan simple como establecer que si una compañía no cumple con su obligación con el pasajero y esta la denuncia, eso directamente se pueda convertir en una multa. Otro asunto: 8 de cada 10 ciudadanos apoyamos la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes, según una encuesta que hemos realizado en Facua para conocer la valoración de la reforma de la ley del tabaco en la que está trabajando el Ministerio de Sanidad. La prohibición de fumar en las instalaciones deportivas cuenta con el apoyo del 94% de los usuarios. Es una de las medidas, además, con mayor porcentaje de fumadores a favor, casi el 80%, y solo el 13% la rechaza. El conjunto de espacios que serán declarados libres de humo cuentan con el apoyo de entre el 64% y el 98% de los usuarios, según los casos. Un alto nivel de aprobación lo tiene también la prohibición de fumar en colegios y centros educativos, una medida que ya estaba en vigor, pero a la que ahora se sumaría el vapeo. El 98% de los encuestados está a favor de ella. También cuenta con un elevado nivel de apoyo la prohibición de fumar en las paradas de autobús y en las marquesinas. Un 85% está de acuerdo con ello y solo el 10% lo rechaza. La medida que tiene menor porcentaje de valoraciones positivas es que se prohíba fumar en vehículos que se usen para trabajar, aunque no estén destinados a llevar pasajeros. Ojo que aquí suele haber mucha confusión. No estamos hablando del taxi cuando está vacío, estamos hablando, por ejemplo, de un camión que no transporta pasajeros. En cualquier caso, es alto el porcentaje de usuarios que apoya esta prohibición. Un 64% lo hace y solo un 17% la rechaza, frente a un 20% que no lo tiene claro. Por cierto, no llega al 6% de encuestados que cree que las prohibiciones con las que está de acuerdo no deberían extenderse a los vapeadores. Frente a ellos, el 82% está de acuerdo con que los vapeadores no puedan estar molestando en los espacios que se decreten como libres de humo. Y otro tema: hemos pedido a la vicepresidenta tercera del Gobierno, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Gessen, que acelere la regulación de las altas telefónicas en contratos de luz para poner fin a las que se hacen como consecuencia de llamadas spam, de esas llamadas comerciales molestas. Cabe destacar que en agosto del año pasado ya trascendió que el Ministerio estaba trabajando en obligar a las comercializadoras a verificar en cada contrato realizado por teléfono que el usuario había solicitado expresamente recibir la llamada comercial. De esta forma, la grabación de voz, donde el futuro cliente acepta la oferta y es informado de sus condiciones, tendría también que incorporar la confirmación de que no se ha producido spam telefónico. Esta solo es una de las reivindicaciones que le hemos trasladado en la reunión que mantuvimos con la ministra este pasado 3 de junio. Además, también le reseñamos distintos abusos que se cometen a través de esas llamadas comerciales, como la falta de información sobre penalizaciones, permanencias, servicios adicionales que no son solicitados expresamente
o la pérdida del bono social para quien contrata una tarifa del mercado libre. Esperemos que la ministra pise el acelerador con esta regulación porque es altísimo el número de usuarios que sufren engaños a través de llamadas telefónicas que, aunque están prohibidas, se siguen produciendo y las empresas simulan que son llamadas pedidas por el propio cliente. Y a continuación, David Ávila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy voy a hablar de un producto que mucha gente necesita como el comer o como el respirar. ¿Crees que exagero? Ya te digo yo que hay quien no es capaz de arrancar el día si no toma 1, 2 o 3 tazas. Como ya habrás intuido, me refiero al café. Y es que aunque no se trate de un producto de primera necesidad, para muchos es imprescindible e insustituible en su vida. Si eres consumidor habitual de esta bebida, habrás detectado cómo en los últimos tiempos su precio se ha disparado una barbaridad. Ha subido significativamente en los bares, pero lo ha hecho mucho más en los supermercados. Según un estudio que hemos elaborado en Facua, desde enero del año 2022 hasta ahora, el café se ha encarecido de media casi un 50% en los puntos de venta. Casi un 50% solo en 3 años y medio. En nuestro análisis hemos tenido en cuenta una veintena de cafés de diferentes marcas y formatos a la venta en 7 grandes cadenas de distribución. Llama la atención que los productos de marcas blancas son los que más han aumentado su precio en este periodo, mientras que las marcas más conocidas lo han hecho en menor proporción. La explicación que yo encuentro es muy básica. Los cafés de estas marcas famosas, que ahora son carísimos, ya eran bastante caros en el año 2022. Al final estás pagando un valor añadido simplemente por una marca, más allá de la calidad del producto. Los de marca blanca suelen tener un margen de beneficio mucho más ajustado. El hecho de que hayan incrementado mucho los costes de producción hace que dicha subida se refleje mucho más en estos productos que normalmente son más baratos. Os pongo varios ejemplos. El café molido natural IFA Eliges, la marca blanca de Supermercados Más, ha pasado de 1,15 euros en enero del 22 a 2,75 euros que cuesta ahora. Estamos hablando de un incremento de casi el 140%. El café soluble descafeinado de la marca Alcampo también se ha disparado un 107%. De 2,39 hace 3 años y medio a 4,94 euros actualmente. En tercera posición encontramos el café crema de gusto de la marca italiana Lavazza. El paquete de 250 gramos se ha encarecido en Carrefour un 95% en este mismo periodo. Ha pasado de 2,85 euros en enero de 2022 a 5,55 euros actualmente. Por su parte, las subidas registradas en los cafés de la marca Starbucks oscilan entre el 3 y el 15%, dependiendo del producto y del supermercado. Antes tenías que donar un riñón para poder pagarlo y ahora tienes que donar un riñón y la mitad del otro. ¿Que por qué ha subido tanto el precio del café? Pues supuestamente son varios los factores y los condicionantes que han hecho que el grano de este producto se haya disparado más de un 70% durante el pasado año 2024. Por un lado está la escasez de cosechas debido a unas condiciones climáticas adversas en los países donde se cultiva, que son fundamentalmente 3, en Brasil, en Vietnam y en Indonesia. También se debe a los problemas logísticos, con un aumento de los costes de transporte, la congestión en los puertos y la interrupción de las cadenas de suministro. Otro factor es el incremento de la demanda de café en los mercados asiáticos, donde antes prácticamente no se consumía. Y como no, tenemos la especulación. El desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda lo convierte en un producto muy atractivo para los fondos de inversión, lo que genera una mayor presión en los mercados. En resumen, cualquier razón es buena para que al final los consumidores acabemos pagando mucho más dinero por cualquier producto del supermercado. Primero fue el aceite de oliva, luego fueron los huevos y ahora el café y el chocolate. Porque lo del chocolate es todavía más flagrante, pero de eso os hablaré en el próximo episodio. Ahora viene Keka Sánchez para hablarte de un asunto que si eres conductor te va a interesar mucho. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Hola, esto es Te Ayudamos, el espacio donde resolvemos tus dudas sobre consumo sin rodeos. Hoy hablamos de algo que, aunque suena muy técnico, tiene muchísimo que ver con tu seguridad en la carretera. A ver, imagina que vas conduciendo y de pronto tu coche se queda tirado en mitad de la carretera. Es de noche, hay poca visibilidad y cada segundo cuenta. Hasta ahora lo que hacíamos era sacar el chaleco reflectante y caminar varios metros hasta colocar los triángulos jugándote el tipo básicamente, pero eso va a cambiar y mucho. A partir del 1 de enero de 2026, ojo con esta fecha, será obligatorio llevar en el coche una baliza V16 conectada. Nada de triángulos, nada de balizas sueltas sin conexión. Hablamos de un dispositivo luminoso con geolocalización que se comunica directamente con la Dirección General de Tráfico. Sí,
Como lo oyes, en cuanto que lo coloques sobre el coche inmovilizado, la DGT sabrá dónde estás y podrá avisar a los demás conductores que se acerquen. Así de claro y así de útil. ¿Y cómo se usa? Pues es tan sencillo como colocarlo en la parte más alta del coche, el techo, por ejemplo, para que se vea bien y desde lejos. Su luz intermitente y de 360 grados se encargará del resto. Eso sí, desde Facua queremos lanzarte una advertencia importante, porque ya están a la venta muchas balizas que, sinceramente, pueden llevarte a confusión. Algunas se anuncian como homologadas por la DGT, otras aseguran tener conexión Bluetooth con el móvil, pero eso no es suficiente. Es verdad que hasta el 31 de diciembre de este año los modelos aún se pueden utilizar, siempre que hayan sido homologados antes. Pero ojo, a partir del 1 de enero de 2026 no van a servir. Así que cuidado. Si compras una que no cumpla con estos requisitos, puede que acabes gastando el doble, primero por la que no sirve y luego por la que sirve. ¿Qué debe tener entonces una baliza válida? Pues muy claro, debe emitir una luz potente durante al menos 30 minutos, llevar batería de mínimo 18 meses de duración y tener conectividad garantizada durante 12 años. Y esto es importante, esa conectividad ya está incluida en el precio, no hay que pagar ninguna cuota extra ni suscripciones raras. Y por último, un detalle, estas balizas están pensadas solo para señalizar el vehículo, nada de extras ni funciones que parezcan muy modernas, pero que luego no cumplen lo esencial. Ya sabes, si vas a comprar una, asegúrate de que está certificada por la DGT y que tenga conexión automática con este organismo, porque hablamos de tu seguridad, de las personas que viajan contigo y del resto de usuarios que circulan por la carretera. Y con esto cerramos la sección de hoy. Si tienes un cuñado que te recomendó que había comprado una baliza en el chino por 2 euros, pásale esta información que seguro que le interesa, porque lo barato le puede salir muy caro. Y una última cosa, comparte, que nos encanta ver cómo esta info va llegando cada vez más lejos. ¿Te ha quedado alguna duda? Pues ya sabes, déjanos un comentario, estamos pendientes al otro lado, leyendo y respondiendo. A continuación, Te puede pasar a ti con Rubén Sánchez. Sigue contándote lo que otros no te cuentan. Nos escuchamos la próxima semana. Te puede pasar a ti. Total, si el micro te pega. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua que no pudo hacer un viaje por enfermedad de un familiar, ya que algo parecido te puede pasar a ti o a alguien cercano. Francisco y Eliana reservaron en julio de 2024 un viaje a Fuerteventura para disfrutar de unos días en familia en diciembre de ese año. Para protegerse si ocurría algún inconveniente, decidieron hacer caso a la agencia y contrataron un seguro con Europe Assistance. En total, por todo el pack vacacional pagaron algo más de 1.500 euros. De ellos, 94 euros pertenecían al seguro, que supuestamente incluía lo mínimo que se pide en estos casos, una cobertura por cancelación. De hecho, en las condiciones del contrato quedaba recogido de forma clara que estaba asegurado cualquier hecho probado ajeno a la voluntad del asegurado y fuera de su control. Un par de meses antes del viaje, en octubre, la madre de Eliana tuvo que ser hospitalizada debido a una enfermedad y estuvo ingresada hasta finales de noviembre. Su estado de salud era tan delicado que los afectados decidieron no realizar el viaje ya que la señora requería atención constante. Francisco contactó entonces con Last Minute, la plataforma a través de la cual contrataron todo el viaje, para avisar de la anulación y pedir el reembolso. Esta plataforma les devolvió sin mayores problemas los gastos correspondientes al alojamiento, un coche de alquiler y las tasas del aeropuerto, en total 487 euros, pero les indicaron que el resto del dinero, cerca de 1.000 euros, tenían que reclamarlo directamente a Europe Assistance en función del seguro que habían contratado. La aseguradora, sin embargo, se negó a atender la solicitud de Francisco bajo la excusa de que la hospitalización de su suegra había ocurrido fuera de las fechas de cobertura de la póliza. Evidentemente, el afectado no se quedó conforme con esta mamarrachada de respuesta y, dado que ya era socio de Facua, acudió a nosotros para que le ayudáramos a reclamar el dinero. Nuestro equipo jurídico contactó entonces con la aseguradora para decirle claramente que la excusa que estaban poniendo no tenía ningún sentido y la necesidad de atender a la señora ya en su domicilio era un hecho claro, cierto y probadísimo ante el que la compañía no podía poner ningún tipo de excusa. Este argumento tan básico, pero esta vez planteado por nuestro equipo jurídico y no por Francisco por su cuenta, fue suficiente para que Europe Assistance dejase de poner excusas. Días después de recibir nuestra reclamación, su servicio de atención al cliente decidió resolver de forma favorable la solicitud de reembolso. Y así, gracias a nuestra intervención, Francisco y Eliana han conseguido los 963 euros que les faltaban para lograr el reembolso completo del viaje que no pudieron disfrutar. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.
Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa que ya alcanza el número 80. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Pues tío, hay 80 ya y YouTube ni nos ha cerrado una vez todavía la plataforma. Vamos a llamar al abuelito Yurupuki. Sergio Pazos. Papá. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? Oye, enhorabuena a ti, a Facua y al podcast, ¿eh? Y sobre todo, enhorabuena a mí, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando empezamos? Programa número 1 y llevamos 80. Cuando empezamos, nadie daba un duro por ti, ¿te acuerdas? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te asesoró? ¿Quién hizo de manager? 80 programas, chaval. Ay, un manager que ya era famoso en los 80. Ay, los 80. Que nos pillara. Ay, madre mía. Las animanadas que hice yo en los 80. Bueno, yo estuve con Greta Garbo en los 80, yo estuve con Sofía Loren, estuve con todos los grandes artistas de Hollywood. ¿Cómo? Que estáis celebrándolo y que... Vale, venga. Venga, oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, venga. Así me gusta. Qué poco valoran el trabajo de los demás, de verdad. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.